Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds. Gracias. Capítulo 53. Héroe o villano. Parte 2. ¿Qué se perdió y qué se ganó? En el mundo mayor, donde el poder reinaba supremo y todo el fundamento de la realidad se basaba en el encarcelamiento forzado de un solo individuo, era todo realmente justo si era por el bien mayor. Y Watch, rey de los Kinki, no estaría de acuerdo. Al principio de todo, no existía el concepto de bueno o malo, haciendo de la noción de un bien mayor nada más que una excusa para mantener en alto un sistema de valores que beneficiaba a un solo lado a expensas de otro. En aras del verdadero equilibrio, el sistema debe caer, y así vendría la guerra, y así fue. La primera guerra de sangre terminó con la derrota de los Kinki y su eventual retirada. Fueron cazados como lobos, asesinados por cientos por el único crimen de matar hoyos. Fue entonces cuando el gran rey de los Kinki se enteró completamente de la injusticia. El que nació sin nada y confió únicamente en compartir su poder para consolidar el significado de su existencia, ahora sabía de la experiencia personal, cortada a manos de Yamamoto Henry Yusei. Sin embargo, no fue así. Incluso en la derrota, el Kinki cantó desde lo más profundo. La canción de guerra de 1000 años, y un rey dormido. La primera guerra se perdió, no. Tal vez nunca había terminado, pero no había hecho más que empezar. Pronto el mundo volvería a su origen. Sin sociedad de almas, sin hueco mundo, y sin distinción entre vivos y muertos. El día del regreso se acercaba cada vez más. Si hueco mundo no cayó primero, que así sea. La sociedad de almas caería primero en su lugar. Las arenas soplaban sobre las dunas, pequeños granos que se frotaban bruscamente contra la piel y se abrían paso debajo de la ropa. Incluso tener tiempo para hacer una observación tan ociosa mostró cuán relajado estaba actuando Shirou. Nunca fue alguien que menospreciara a los oponentes, ya que él mismo había estado a menudo en el extremo perdedor de muchas confrontaciones en su vida, pero esta situación era diferente. Si había un lugar en el que podía tener confianza en su propia fuerza, débil como había sido en el pasado, era su mundo interior. Este fue el reflejo de su alma, su realidad hecha realidad. Las dunas y el paisaje sin vida revelaron la mentalidad siempre cambiante de sus pensamientos y ser. Para crear un mundo en el que los huecos pudieran vivir, había cambiado incluso la naturaleza misma de quien había sido al dejar de lado todo y olvidar. La fragua que había perdido su propósito perdería su llama y, por lo tanto, daría lugar a una dimensión adecuada para el vacío que todos los Hoyos enfrentaron. Para Shinigami era lo mismo en sus reinos internos. Cuando estaba triste llovía. Cuando estaba enojado, un huracán soplaba. Los Zanpakuto lo sabían todo, y como tal hicieron todo lo posible por sus portadores. Shirou tenía un Zanpakuto. No lo sabía, pero sí se basaba en una parte del alma de Shinigami. ¿Qué tipo de Zanpakuto tenía después de convertirse en un arrancar? Era una pregunta para otro momento. El punto era que estaba mostrando a su adversario actual la inutilidad en su forma de combate. ¿Qué harás ahora?, le preguntó al adversario frente a él. El silencio era la única respuesta. Shirou observó como uno por uno, fragmentos de la energía espiritual en el aire intentaron formarse una vez más en las manos del hombre, pero sin ningún efecto. Se dispersaron en un pensamiento. Era una noción temeraria dar forma y querer la energía espiritual en hueco mundo cuando estaba frente a él. Él era el mundo, y el mundo era él. Esta era su alma y su fuerza de ser. Las energías ambientales dentro de él eran indudablemente suyas. Como tal, luchar por el modo de compra-control de dicha energía mientras él era consciente de ello no era posible. El hombre lo intentó y lo intentó de nuevo, aparentemente sin importarle la constante repetición del fracaso. Interesante, dijo finalmente el hombre, sus manos cayendo a sus lados mientras una sonrisa se formaba sobre su rostro. Modo de compra-control sobre la energía espiritual empequeñece incluso el mío. Desde la arena, hasta el cielo, hasta el aire mismo en este lugar, todos están atados a tu existencia de tal manera que no sería una mentira decir que eres el soberano de este mundo.
Por notable que sea, pronto seré el mismo, y veremos entonces quién es el verdadero todopoderoso, pero por el momento, tendré que admitir que las operaciones en Hueco Mundo tendrán que suspenderse. Parece que había una razón por la que Kilge y Giselle no regresaron. Suenas como si pudieras levantarte e irte. La voz de Shirou se endureció, el poder brotó de lo más profundo de él. Estarías equivocado. Si realmente crees lo que acabas de decir, ¿qué te hace pensar que puedes escapar de mí? De repente, las espadas comenzaron a formar un muro que envolvía el área. Llenaron el suelo y el aire en una cúpula circular, apareciendo todos a la vez y sin dar ninguna posibilidad de reacción. Como era de esperar, el hombre apenas se estremeció mientras observaba los alrededores. No hubo demora ni instante para reunir energía espiritual. En un momento no hay nada, y en el siguiente, las espadas aparecieron como si siempre hubieran estado allí. Creo que los principios comunes como la distancia, la fuerza o la gravedad, no importan en este espacio. Ya sea que no esté aquí o en algún otro lugar de este mundo, una espada siempre podría disparar desde mi espalda o desde cualquier punto ciego. Un principio aterrador, pero como se esperaba de la gente de nuestra estación. Dime, aquí, el hombre se puso serio, solemne en su mirada. Fuiste tú también, nacido de la nada, una cáscara vacía que no tenía ni emoción ni sentimiento. Shirou no pudo ver la relevancia de la pregunta, pero pudo relacionarse. Shirou Emiya, el niño que había muerto en un infernal incendio de otro mundo, una vez no le quedaba nada de él para mostrar. La cáscara que quedaba era un ser que no tenía emoción ni sentimientos, pero creció para aprender del anhelo y el deseo al ver la felicidad en la sonrisa de un solo hombre. Aprendió de las cualidades humanas, correctas e incorrectas, mientras crecía con el sueño de ser un aliado de la justicia, pero ¿qué importaba todo esto? Tu silencio es revelador, dijo el hombre. Entonces, ¿qué? Shirou no podía ver ningún punto en la conversación. Tal vez nunca lo hubo, excepto por la propia curiosidad del hombre. Te daré dos opciones, rendirte y explicar tus planes para atacar Hueco Mundo, o morir aquí. A Shirou nunca le gustó matar, y desde que recuperó sus recuerdos y experiencia de la vida, este hecho nunca cambió. Sin embargo, sabía la diferencia de cuándo matar y cuándo no matar. Si una modo de compra persona era inofensiva incluso si la dejaba ir, entonces no había necesidad de tomar una vida. Sin embargo, en este caso, el hombre había mostrado claramente sus intenciones de causar daño, y el hombre era lo suficientemente fuerte como para hacerlo. Dejar al hombre libre sería un error ingenuo que cometería en su juventud, pero no ahora cuando tenía a otros que deseaba proteger. En cualquier caso, la misericordia seguía siendo una opción que siempre dio. Elige. Solo tienes una oportunidad. Su tono fue cortado, las espadas flotando en una cúpula comenzaron a vibrar con energía espiritual. El hombre simplemente se burló y una vez más trató de reunir energía espiritual por la fuerza, a pesar de conocer la inutilidad de ello. El viento soplaba a su alrededor en una tormenta, mientras el hombre realmente ponía todo de sí para tomar la soberanía de la energía espiritual de Hueco Mundo. El hombre había hecho su elección. Shirou cerró los ojos, respiró hondo y luego volvió a abrir los ojos. Entonces, que así sea. Sin decir otra palabra, las espadas descendieron. Por más que lo intentó, el hombre ni siquiera intentó esquivar mucho para sorpresa de Shirou. Podía sentir la pura energía espiritual del hombre. El hombre debería haber sido capaz de oponer algo de resistencia, pero el hombre apenas levantó un dedo aparte de estudiar la energía espiritual de Hueco Mundo durante el mayor tiempo posible. Si esperabas una gran batalla, entonces seguramente te decepcionarás. El hombre habló a pesar de que su cuerpo parecía un alfiler después de que el polvo se asentó. La sangre estropeó la arena, goteando del cuerpo del hombre en un lento goteo, y sin embargo, el hombre sonrió contento mientras moría. Sus piernas se dieron sobre él, y el hombre se desplomó en el suelo, tendido mientras miraba a la luna arriba. ¿Has visto suficiente, mi rey? Las palabras hicieron que Shirou se resistiera. Podía decir que no estaban siendo dirigidos a él en absoluto, sino hacia otra fuente que podía inferir vagamente que estaba observando. Vino primero del movimiento de la energía espiritual en el aire, mezclándose perfectamente con la suya propia, que no había podido detectar la rareza hasta que se concentró. Fue su propia culpa.
Hueco Mundo estaba lleno de hoyos con diferentes energías espirituales. A menos que los memorizara todos, no podía asumir que una energía espiritual con la que no estaba familiarizado era de mala naturaleza. Lloyd Lloyd. Su servicio será recordado. Shiro escuchó un susurro en el aire. La fuente de las palabras no provenía de una voz, sino que se hablaba de una manera particular en la que la energía espiritual extranjera zumbaba para hacer sonido. Es un honor. Caminando más cerca, Shiro frunció el ceño mientras veía el cuerpo de su oponente cambiar rápidamente. Atrás quedaron el largo cabello negro, la barba completa y el bigote. Las arrugas sobre la frente del hombre y los huesos de cresta alta parecían derretirse de su rostro para revelar lo que había debajo. Era un hombre cuyos rasgos consistían en un tercer ojo, una cabeza calva y cubiertas de auriculares sobre sus orejas rodeadas de adornos de color oscuro. El hombre estaba claramente muerto, pero a pesar de todo, estaba sonriendo por las palabras que había escuchado en el aire. Shiro lo vio por lo que era, lealtad. Lo había visto él mismo a los ojos de quienes lo seguían en Hueco Mundo. La única diferencia era que nunca usaría dicha confianza para matar a un amigo. ¿Quién eres? Su tono era cortante, sus brazos caían a su lado mientras desestimaba sus espadas proyectadas. A juzgar por cómo no estás frente a mí y la naturaleza de la energía espiritual en el aire, es probable que estés viendo este espacio, cubriéndolo con tu energía espiritual y creando una escena desde allí. Si supieras que sería un peligro venir aquí, ¿por qué enviar a tu gente y no venir tú mismo? El momento aún no ha llegado. ¿Por qué importaba? Shiro sintió un creciente disgusto por la apatía que podía sentir por la energía espiritual en el aire. Y entonces, debido a que no había llegado el momento, pondrías en peligro a tus propios camaradas, subordinados, hijos, hijas. El aire vibró en corrección. En cualquier caso, la energía espiritual persistente pronto comenzó a disiparse. Nosotros, deber, encontrar, en, el, día, de, renacimiento. Y luego desapareció, como si la energía nunca hubiera estado allí. Para cuando Aizen, Jin y el otro arrancar cercano en Hueco Mundo llegaron a la escena, todo lo que quedaba era Shiro, un cadáver y muchas preguntas en el aire. Arribel fue uno de los primeros a arrancar de clase Bastol Orden llegar a la escena, y cuando lo hizo, fue una vez más para sentir que había perdido ser útil para Shiro, quien se había ocupado de la situación él mismo. Siempre tarde. ¿Era ella de alguna utilidad? Ni una sola vez había sentido que alguna vez había logrado lo suficiente para pagar todo lo que él había hecho por ella, Mila Rose, Apache y Sun-san. ¿Qué sacrificio le quedaba para que él la reconociera a ella y a sus esfuerzos? Era un extraño tipo de deseo nacido de lo más profundo de ella. Al principio, pensó que era solo admiración por la fuerza que manejaba Shiro, pero entonces, ¿por qué se sintió tan en conflicto que no había vuelto a ser útil? Sus cejas se fruncieron mientras hacía una mueca, sus brazos cruzados, su estado de ánimo cayendo en picado. Si ella hubiera llegado antes, al menos, podría haber sido capaz de aligerar su carga. Esto fue un incumplimiento de la obligación. Shiro había hecho el sacrificio desde el principio para protegerlos del reclutamiento forzado de Baragan, y ella no estaba pagando esa deuda que le cambió la vida. Luego estaba la forma en que había ofrecido un medio para que Sun-san, Apache y el resto entraran en el reino de un vasto lorde, compartiendo su propio poder a través de la producción de espadas espirituales. Había cambiado la naturaleza misma de la vida y la muerte de Hueco Mundo por un Oyo. Nunca más un Oyo tendría que luchar con las muchas voces en sus cabezas que compiten por el control en su camino de evolución. El sacrificio de otro ya no era necesario para reforzar la fuerza del crecimiento de uno. A su vez, ¿qué sacrificio había hecho Shiro para hacerlo? Este pensamiento se comió su mente desde que Baragan había venido y solicitado una charla con Coyote. Antes de irse, había insinuado su ignorancia de Shiro, y si ella estaba leyendo entre líneas correctamente, el tipo de sacrificio que había hecho. Arribel puso sus manos en puños y mantuvo su expresión cuidadosamente neutral, mientras los demás comenzaban a llegar uno por uno. Grimko y el otro arrancar solo vinieron debido a la perspectiva de una pelea, pero se decepcionaron cuando no hubo batalla. Ellos, como muchos de los arrancar en el territorio de Baragan, se fueron rápidamente con poca preocupación.
Aizen y su Shinigami simplemente asintieron con la cabeza a Shirou antes de partir. De los que se quedaron más tiempo, Brans hizo más de un espectáculo con su llegada. Perdona mi negligencia, mi señor. Brans se arrodilló y se estrelló la cabeza contra el suelo con un golpe sordo. No he podido acompañarte en la batalla, y ahora un intruso había logrado alcanzarte incluso en Hueco Mundo. Esto, no tengo excusas. Los rasgos de Arribel se oscurecieron. Puede que no sea tan vocal como Brans o el otro arrancar, pero aún tenía sus propios pensamientos y opiniones. Las palabras pronunciadas por Brans reprendiéndose a sí mismo no solo sirvieron para expresar sus sentimientos, sino sin saberlo aquellos que sentían lo mismo en la multitud. Ergo, sus propios sentimientos sobre el asunto. Escucharlo era como frotar sal sobre una herida. Brans, Shirou parecía no tener palabras. No sé cuántas veces tengo que decir esto, pero no tienes que disculparte por algo tan trivial. No es tu deber asegurarte de que nada me incomode. Pero, Brans levantó la cabeza, pero fue cortado. Pero nada. Eso es lo mismo para todos ustedes también. Nunca los consideré a todos como subordinados, y tampoco deberían considerarse subordinados. Somos camaradas, ¿no? ¿Por qué debería sentirme molesto por haber podido repeler a alguien que podría haber herido o matado a cualquiera de ustedes? Entonces, ¿qué hay de ti? Arribel no expresó sus pensamientos en voz alta. El mismo razonamiento podría usarse contra Shirou, pero claramente estaba haciendo el sacrificio a través de su propio bienestar. Ella podía respetar eso. No, ella respetó eso. Si Shirou no fuera fuerte y el enemigo fuera más fuerte, entonces seguramente sufriría como resultado, pero por su bien, todavía lo haría. De la misma manera que probablemente sacrificaría su bienestar para proteger a Sun-san, Apache y Milarose, Shirou definitivamente haría lo mismo por ella. Camarada, Brans repitió la palabra, con la cabeza baja en estado de shock. Hoyos no tenía camaradas. Solo tenían enemigos que buscaban matarlos y usurpar el poder, o forzarlos a su servicio. Somos tus camaradas. Shirou parecía confundido, lo que hizo que Arribel resoplara. Es típico que Shirou rompa las concepciones comunes de Hoyos y ni siquiera sea consciente de ello. Podría ser un tirano, un gobernante con súbditos devotos a quienes ofrecía su protección y espadas, pero no hizo nada de eso. Por supuesto. Todos ustedes son mis camaradas. ¿Por qué alguno de ustedes pensaría lo contrario? Shirou inclinó la cabeza y parpadeó, arqueando las cejas confundidas. Brans y muchos otros Hoyos que pertenecían formalmente a las tierras de Shirou, aspiraron un suspiro estremecedor antes de gritar hacia el cielo. Tú eres mi rey. Ahora y siempre. El grito resonó, y a pesar de toda la fanfarria y la devoción, los labios de Arribel se torcieron hacia arriba ante la respuesta de Shirou. No esto otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué siempre sucede esto? Por supuesto, Shirou fue ignorado por el puro entusiasmo, pero Arribel se desvió. El descontento y la decepción consigo misma aún permanecían dentro de ella. Podía dejar de lado que había llegado tarde para ser útil para Shirou nuevamente, pero sentirse ignorante de sus dolores la molestaba y extrañamente la inquietaba. Pensando en ello ahora, había mucho que aún no sabía sobre Shirou, y esto incluía a muchos de los arrancar en Hueco Mundo. Siendo como había conocido a Shirou lo antes posible, aparte de Stark, Lilinete y Coyote, se sentía como si ella debería conocerlo mejor. Era una suposición natural, ya que cuanto más tiempo pasaba una persona con otra, se suponía que llegabas a conocerla mejor. Sin embargo, este no fue el caso. Para Arribel, Shirou nunca había cambiado desde el primer día. Al principio, ella lo había admirado por su firmeza, pero todo cambió cuando se hizo evidente que había un aspecto de sí mismo que nunca había conocido. Cuando Shirou logró convencer a los otros arrancar Hoyos para que se dispersaran, Arribel permaneció con Apache, Milarose y Sun-san pegados cerca de ella. Su devoción fue apreciada, pero en este caso, a ella no le gustaba la forma en que podían expresar tan fácilmente sus pensamientos y comenzar a discutir entre sí en un abrir y cerrar de ojos. En este caso, no fueron las disputas lo que logró irritar a Arribel en un estado de ánimo disgustado, sino la forma en que los tres seguían susurrando en secreto mientras miraban en dirección a Shirou cuando no estaba mirando.
Peor aún, ella podía oírlos, mientras que Shirou no podía respetar la privacidad. Oye, como si le quisieran perras rebeldes como tú, se burló Sun-san, ocultando su boca con una manga suelta. El carácter refinado y la disposición son realmente lo más deseable en una mujer. Dice el pecho plano, refunfuñó Mila Rose con irritación, lo que provocó que los ojos de Sun-san se estrecharan. Exactamente, siseó Apaxi. Mujer, ¿qué mujer? Solo veo a un niño con la tabla de lavar de un cofre. En una rara muestra de camaradería, tanto Apaxi como Mila Rose miraron a Sun-san, que no tenía palabras. Solo podía rechinar los dientes con rabia. No era como si Mila Rose y Apaxi estuvieran equivocadas. La mayoría de los Oyous, criaturas del instinto, eran contundentes y cuando se les preguntaba por la mujer, siempre parecían surgir tetas grandes, algo de lo que Sun-san claramente carecía. Tú, ambos te atreves. Sun-san sintió que su visión se ponía roja. Toda la discusión comenzó con la premisa de quién era el más adecuado para estar al lado de Shirou. Por supuesto, los tres consideraron a Arribel como la mejor opción, pero considerándolo bien que Arribel podía ocultar sus pensamientos detrás de una expresión neutral, los tres no sabían que su tema actual la estaba molestando. ¿Puedo tener un poco de tu tiempo, Shirou? Arribel interrumpió la conversación de los tres levantando la voz. Sola, aclaró a Sun-san, Apache y Mila Rose con una mirada puntiaguda. Los tres dejaron de discutir con su mirada y nerviosamente se despidieron, no dispuestos a provocar la ira de Arribel. Dejada sola, Arribel finalmente sintió que algo de su tensión la abandonaba, pero demasiado pronto fue reemplazada por una sensación diferente de tensión. Nerviosismo, no tenía sentido, pero se sentía como si estuviera en medio de la batalla. Sus pupilas se dilataron absorbiendo todo, mientras su energía espiritual corría fuertemente por sus venas. ¿Por qué estaba sucediendo esto y por qué parecía tan difícil hablar de repente? El silencio se extendió, antes de darse cuenta de que hablar nunca había sido realmente su fuerte. Manteniendo la calma, evaluó que sería mejor ir al grano. Con una fría indiferencia que difería del desconcierto dentro de ella, abrió la boca y habló mientras cruzaba los brazos. Quiero conocerte mejor. Blunt era tan contundente, y Shirou parecía como si acabara de lanzar una bola curva. Ella continuó. No me gusta sentirme ignorante, y quiero escuchar cómo sabes de Coyote, o por qué Bragan de repente parece respetarte. Quiero ser útil para ti, luchar junto a ti, así que te pido que me ayudes con este segundo lanzamiento. También me he encontrado creciendo sin razón últimamente cuando estás cerca de mí o irritable cuando te veo hablando con otra mujer. Mejor aún, dime qué significa para mí sentirme de esta manera. Es un obstáculo, pero también agradable a veces. Me confunde. Arribel frunció el ceño ante una pérdida genuina, su yo siempre compuesto dando la imagen como si solo estuviera hablando de algo trivial. Por otra parte, para uno yo puede parecer así. Esperó una respuesta, pero estaba interiormente molesta porque no podía resolver el problema por sí misma. Las tácticas y la inteligencia eran cosas que había aprendido a tener en la batalla, y todo lo demás debería haber sido innecesario. Entonces, ¿qué era este anhelo de más? Parpadeó con calma y observó la forma en que Shirou de repente comenzó a eludir el problema. No se encontró con su mirada y pareció interesarse particularmente en la arena, antes de finalmente dirigirse a ella. No quiero ser presuntuoso, ofreció algún tipo de excusa, sabiendo claramente pero negándose a explicar. No entiendo, fue su respuesta cortante. Presuntuoso. No es así. Entonces ayúdame a entender. Por ahora, sigamos adelante. Frunció el ceño ante Shirou, pero no presionó el tema. Quizás él le estaba diciendo indirectamente que lo resolviera por su cuenta. Este puede ser el caso. Sigamos adelante entonces, consintió. Shirou soltó un suspiro de alivio y pronto se rascó la parte posterior de la cabeza. La historia entre Coyote y yo fue algo así. Shirou relató pacientemente los eventos del pasado y el sacrificio que había hecho al crear Oecomundo. Ella estaba anonadada. Nunca había oído hablar de un sacrificio más grande que renunciar incluso al sentido de ser. El sentimiento de anhelo profundo dentro de ella regresó con demasiada fuerza.
Había un impulso dentro de ella insistiendo en que pusiera su reclamo, pero ya falló al principio. ¿Qué reclamo? ¿Qué significaba eso que tenía que hacer? Ella frunció el ceño, se encontró alcanzando a Shirou inconscientemente, y luego solo miró sus propias acciones confundida. Si Shirou notó algo extraño, no habló. Luego, pasando al segundo lanzamiento. La verdad es que no estoy muy seguro de cómo hacerlo. Sin embargo, si liberar es volver a lo que una vez fuiste, entonces liberar una segunda vez es ir aún más atrás. Por ejemplo, puedo recordar todo lo que me había sucedido en mi vida humana ahora, ¿verdad? No puedo, sacudió la cabeza mientras tarareaba para sí misma. Entonces se dio cuenta. Si termino recordando, responderá eso. ¿Cuál es este sentimiento desconocido que tengo? En este momento, me está diciendo que te arrastre, que encuentre un lugar aislado y que pelee hasta que ambos nos demos por vencidos. Shirou tosió en su mano, casi ahogándose con su saliva. Tal vez, tartamudeó. Esa era toda la motivación que Arribel necesitaba. Ella asintió con reserva, un objetivo ahora en mente. Entonces, ¿me ayudarás a obtener mi segunda liberación? Shirou no se negó. ¿Cómo podía él cuando ella parecía tan ansiosa? Además, ayudar a sus camaradas a fortalecerse era algo que Shirou siempre había tenido la intención de hacer. Hablando de eso. ¿Por qué me abrazas? No lo sé. Mi cuerpo se movía solo. Cumplí. No ayudó que la propia Arribel sonara desconcertada. ¿Puedes soltarme? No. Esto se siente extrañamente cómodo. Sonaba completamente tranquila, como si notara hechos. ¿Por qué es eso? El camino hacia un segundo lanzamiento iba a ser largo y lejano. Peor aún, desconocido para cualquiera, la situación en general estaba empezando a cambiar rápidamente. La decisión de Jin Ishimaru aseguraría eso. Gracias por leer. La próxima actualización para Basto Fuite saldrá mañana. Patreon.com/Parcasius. Enlace al libro. Fate de Legaki Dark. K. Resumen del libro. Muerte. Dolor. Ruina. Nada se mantuvo sin cambios después de que una tragedia inexplicable provocó la pérdida de millones de personas en todo el mundo en lugares clave. Las ciudades se redujeron a terrenos baldíos de acero y hormigón, y muchos se vieron obligados a migrar. Cuando los eventos que condujeron a la tragedia anterior ocurrieran una vez más, Kevin Black iba a tener que aprender que a veces era mejor dejar los misterios sin resolver. Atrapado con sus amigos en el mundo de una ciudad en ruinas llena de monstruos, el viaje sería mucho más peligroso que el viaje en... Capítulo 54. Héroe o villano. Parte 3. Interludio de Ginebra. Todos los planes deben llegar a su fin, y si alguien entendió este punto mejor que nadie en Hueco Mundo, sin duda fue Jin Ishimaru. Desde los ojos de un genio, el mundo era solo un gran conjunto de reglas con límites y restricciones establecidos, que podían identificarse a través de la lógica. Lo mismo podría decirse de la psique humana. Si uno conociera los límites de la tolerancia de una persona, sus gustos, deseos y motivaciones, entonces sería una cuestión simple guiar el punto de vista de dicha persona en una forma de manipulación. Aizen había superado incluso esto. Aizen no se limitó a analizar y comprender la naturaleza de cualquier individuo, sino que los alteró en función de la necesidad. El sujeto que está siendo engañado en primer lugar no sospecharía ni una sola vez de juego sucio, ya que ellos mismos creerían que lo que estaban haciendo era por su propia voluntad. Momo Inamori, exteniente del Escuadrón 5 de Aizen, fue uno de esos ejemplos. Incluso hasta el final nunca dudó de Aizen, y Jin sospechó que con unas pocas palabras de elección, Aizen podría convencerla de que había sido acusado injustamente. La astucia de Aizen no debía subestimarse, y el propio Jin lo sabía a ciencia cierta. Se necesita un genio para meterse en la piel de otro. Fue una batalla de ingenio y astucia, y Jin estaba más que dispuesta a jugar y ganar. Es decir, hasta ahora, con los mismos ojos y la misma voz que una vez dijeron que seríamos inseparables, ¿podrías decir lo mismo ahora? Jin Ishimaru frunció el ceño ligeramente, la sonrisa perpetua sobre sus rasgos se desvaneció. Ginebra. ¿A dónde vas de nuevo? Ser un Shinigami. ¿Por qué? He tomado una decisión. Voy a convertirme en un segador de almas.
Voy a convertirme en un segador de almas para cambiar las cosas. Lo arreglaré todo, así que ya no llorarás. Una pequeña sonrisa y una respuesta vaga llena solo de medias verdades, sin revelar nada sustancial. Los viejos recuerdos y promesas causaron allí no poca vacilación, y esto era peligroso. No podía permitir ningún descanso en su persona, o se acabó el juego. No estaba siendo orgulloso, pero se colocó en un nivel similar a de Aizen en su capacidad para leer a la gente. Un solo desliz se notaría instantáneamente. No podía permitir que eso sucediera, y sin embargo, como alguien que se puso en el mismo nivel intelectual que Aizen, sabía que ya estaba huyendo de la verdad. Rangiku, el único que realmente le importaba, nunca probaría sus acciones. Podía decir que todo lo que ella siempre había querido era que él estuviera a su lado como en los viejos tiempos. En cambio, aquí se estaba convenciendo a sí mismo de que estaba luchando por su bien mientras que finalmente entendía que solo estaba poniendo excusas. Quería venganza. Era mezquino así. Aizen había lastimado a Rangiku y le había quitado algo. Lo más probable es que sea parte de su energía espiritual. Si alguna vez se convertiría o no en capitán con las reservas que le quedaban fue suficiente para enfurecerlo de nuevo. Si Tousen hablaba de justicia, entonces esta era la justicia de Jin. Asegurándose de que no hubiera nadie alrededor, Jin entró en un túnel privado que había hecho para sí mismo el hueco mundo que conducía directamente al bosque de Menos. Una vez dentro, se adentró en el núcleo del bosque donde sonrió con picardía. No sabía cuántos días habían pasado desde que los Kinki habían hecho su aparición por primera vez en Hueco Mundo, pero Aizen no había estado inactivo. Estaba ocupado con información entrometida del Kinki, quien introdujo una nueva variable repentina en su plan, lo que significa que Jin ahora tenía el tiempo libre para actuar por su cuenta. Era la primera vez que una oportunidad así aterrizaba en su regazo en años, y sabía que era mejor no desperdiciarla. No podía predecir el resultado de lo que iba a suceder con la introducción del Kinki, pero estaba seguro de que tenía que ajustar su objetivo de asesinar a Aizen una vez más. Esperar una oportunidad para que Aizen bajara la guardia nunca más iba a suceder, no con el vasto de Wite alrededor que podría llegar a ser un monstruo aún más grande que Aizen. Las cosas cambiarían si pudiera poner al vasto de Wite de su lado como Shinzo había sugerido, pero era poco probable en este momento. Ni siquiera hubo oportunidades de hacer contacto entre evadir las sospechas de Aizen y el otro arrancar acudió a su señor. Así que no, las cosas no iban exactamente a ningún tipo de plano consenso. Siendo este el caso, Jin ya no podía permanecer inactiva. Si la oportunidad de matar a Aizen nunca llegaría, ¿qué sentido tenía mantener la farsa por más tiempo? No había ninguno, pero eso no significaba que no existiera una oportunidad. Con una mano meticulosa, activó uno de los inventos de Aizen. Hoyous podía abrir la garganta a voluntad, pero Shinigami no podía hacerlo, lo que dificultaba la entrada en Hueco Mundo. Aizen evitó esta barrera natural creando un dispositivo que imitaba la acción de abrir una garganta. Un corredor negro y distorsionado se formó frente a Jin. Iba a correr un riesgo, pero tenía la confianza suficiente para irse y regresar antes de que se notara su ausencia, si es que lo hacía. Mira, el bosque Menos tenía esta propiedad distintiva de dificultar la localización de alguien dentro. Tenía algo que ver con la gran cantidad de Menos y la lucha constante que hacía que la energía espiritual fuera difícil de distinguir. Uno tendría que saber lo que estaban buscando o arriesgarse a no encontrar nada en absoluto. Jin no era tan ingenua. Aizen era un monstruo que podía sentir la energía espiritual con una precisión milimétrica. Extendiendo su mano hacia adelante, produjo una bola de su propia energía espiritual y la lanzó a través del bosque Menos. Los Menos y Hoyous que se sintieron atraídos por la potente energía intentaron comerla, pero solo se les voló la cabeza en el proceso. La pelota continuó navegando. Con la cantidad de energía con la que lo había creado, debería ser suficiente para durar una buena hora o dos. Con su energía persistente en el bosque Menos, Aizen tendría la impresión de que todavía estaba cerca. Bueno, entonces, Jin rápidamente enmascaró su energía espiritual y entró en el pasillo antes que él. Veamos si esto funciona. ¿No lo sabías, Aizen? Nunca confíes en la boca de una serpiente acorralada. Lleva veneno.
La próxima vez que lo supo, estaba de vuelta en el distrito Rukon de la Sociedad de Almas, pero esto estaba lejos de lo que esperaba. Sus ojos entrecerrados se abrieron inusualmente grandes, el aroma a ceniza Yojin flotando en su nariz. El Seireitei estaba ardiendo, el humo se elevaba hacia el cielo en volutas desde la dirección de los muros de piedra Sekiseki caídos desde los cielos en tiempos de emergencia. Destellos de luz y vientos azotantes se extendieron hacia afuera rápidamente, obligándolo a proteger su mirada con un brazo. La intensidad de las energías espirituales en el aire no se perdió en él, pero a pesar de todo el daño que se estaba haciendo, no le importaba. Nunca había visto ser un Shinigami como una posición de justicia para derrotar todo mal. Para ser sincero, nunca había querido serlo hasta el día en que regresó a casa para encontrar a Ranjitsu herido por Shinigami bajo el mando de Aizen. La posición no era más que un medio para un fin. Valores, sentimientos. Tal vez pudo haber tenido algunos, como su antiguo teniente, que nunca dudó de él, pero ¿y qué? Si las fuerzas de los Shinigami ya estaban tan derrotadas que su fuerza general disminuyó, ¿cuál era el punto de regresar al Seireitei en primer lugar para reclutar mano de obra? Parece que sus planes iniciales se han ido a la mierda de nuevo. No tenía intención de hacer algo tan tonto como reunirse con el comandante principal o cualquier ex capitán de escuadrón para explicar su posición actuando como agente doble de Aizen. Nadie le creería, e incluso entonces, sospecharían. Estaba en un límite de tiempo antes de que Aizen notara su ausencia. No había forma de que pudiera quedarse por más tiempo, así que simplemente había planeado dejar pistas para que los capitanes más inteligentes las recogieran. Si la oportunidad de golpear a Aizen nunca llegaría esperando, entonces había otro medio disponible. Dame una oportunidad. Eso es todo lo que necesitaré. Jin tarareó ligeramente para sí mismo. Si los capitanes entendían lo que quería, entonces la posibilidad de éxito aumentaría drásticamente. Sin embargo, parecería que ya no podía confiar en el Seireitei. Frunció el ceño mientras miraba toda la destrucción a su alrededor. La gente del Rukonji estaba corriendo. Como espíritus con una energía espiritual lastimosamente baja, la presión espiritual que emanaba de cualquier batalla que ocurriera en la distancia era aplastante. Hombres y mujeres por igual se arañaban unos a otros por la oportunidad de huir más lejos. Las tiendas expendedoras fueron destruidas, los edificios derribados por la creciente presión. Los gritos resonaron en el aire, mezclados con el olor de la sangre y un miedo palpable. Jin nunca lo había visto tan mal, nunca. Era como si el Seireitei cayera, pero no era eso imposible. El capitán principal Yamamoto todavía estaba vivo, e incluso Aizen tuvo que desarrollar un medio para lidiar con las llamas de Ryujin Haka. No era una mentira decir que Yamamoto era la columna vertebral de los escuadrones de la Guardia de la Corte. Mientras se mantuviera erguido, el Seireitei nunca se derrumbaría. Por lo tanto, Jin no estaba preocupada. El anciano era tenaz, y a pesar del daño, la recuperación seguramente tendría lugar. Atrapado en sus reflexiones, permitió que una mujer local del Rukonji lo agarrara por la manga de su akama y lo sacudiera con manos temblorosas. ¿Eres un Shinigami? No. ¿Por qué no estás ayudando? La mujer estaba llorando, desesperada. Incapaz de responder al principio, todo lo que logró hacer fue poner su característica sonrisa de zorro. La mujer se resistió, retrocediendo con miedo mientras él la ignoraba como muchos lo hacían cuando sonreía. Solo Ranjitsu nunca se había sentido incómodo con eso. ¿Debería ayudar? No hubo ningún beneficio, y no era como si Yamamoto perdiera. En cambio, probablemente era mejor regresar a Hueco Mundo mientras pueda. Había querido ser sutil en su visita, por lo que no sería debido si lo vieron. Bueno, entonces, el Seireitei podría valerse por sí mismo. Dándose la vuelta, preparó otro dispositivo para regresar de donde vino, pero se congeló en medio de la acción. Su mente analítica se detuvo, ya que por segunda vez en su vida, se perdió a sí mismo en la ira. Sus ojos se abrieron mientras miraba fijamente a una figura familiar que navegaba desde las paredes del Seireitei después de que un estallido rotundo expulsara pedazos de escombros y escombros por todas partes. Era ella. No importa cómo cambió al crecer, Jin solo vio a la chica que conoció por primera vez en su juventud, unidas por su amor compartido por los kakis. Ranjitsu.
El nombre se le escapó de la boca mucho después de que su cuerpo ya había tomado medidas. Se movió más rápido que nunca. Desapareció cualquier rastro de diversión y fue reemplazado por una furia ardiente. Parte de la razón por la que Jin seguía a Aizen era que Aizen había prometido dejar a Rangiku para que él se ocupara de él. Como nunca lastimaría a Rangiku, esto casi garantizó su seguridad de Aizen, quien a pesar de ser engañoso, nunca se retractó de sus propias palabras. Alineando su posición con la trayectoria de Rangiku, la atrapó con un agarre firme, sonriendo dejando su rostro mientras rastros de sangre se untaban en su mejilla. Sus dientes crujían tan fuerte que escuchó un eco de crujido en sus oídos. ¿Cuál fue el punto de su venganza? ¿No había sido siempre por su bien? ¿Para que nunca volviera a llorar? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué fue así? Miró hacia arriba desde donde Rangiku había sido arrastrado y vio la figura de individuos vestidos de blanco sobre las paredes del Seireitei. El uniforme era uno que había visto recientemente en los laboratorios de Aizen. Kinki. Eso fue todo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Había pensado que eran solo una variable desconocida que sería útil para retrasar los planes de Aizen, pero cuando variable se convirtió en enemigo, la distinción fue condenatoria en su mente. Rangiku de repente se rasgó, sus ojos se abrieron a pesar del agotamiento que sentía. ¿Qué estás haciendo aquí siendo volado de una pared? ¿Estás bien? Su boca preguntó una cosa, pero su mente preguntó otra. Rangiku no respondió. Jin no lo sabía, pero ella había estado mirándolo a la cara desde que la atrapó, y lo que había visto era la misma preocupación que él siempre había mostrado por ella en su infancia. Desconocido para Jin, la última disculpa que le había dado justo antes de irse con Aizen nunca había salido de su mente. A Rangiku le dijeron que Jin era ahora su enemigo, pero una parte más profunda de ella nunca podría aceptarlo. Al verlo rescatarla y enojarse en su nombre, ya no pudo contener las lágrimas. Era un abrazo familiar, uno del que siempre había sacado consuelo. Más que nada, la tragedia había ocurrido en el Seireitei, y a pesar de ser una mujer adulta, la amargura era demasiado difícil de soportar sin liberación. Rangiku no tenía la energía para hablar. Ella no estaba en condiciones de hacerlo, pero las lágrimas eran las únicas cosas en las que Jin se estaba enfocando, y le hizo cosas a nivel mental. Había hecho una promesa. Uno en el que había regalado su vida. El humo se elevaba en la distancia. Jin sabía que el Seireitei estaba bajo asedio. Se preguntó de nuevo por qué debería importarle. Pero esta vez la respuesta fue diferente. Las venas aparecieron sobre su piel, sus ojos entrecerrados se abrieron para revelar las afiladas pupilas azules debajo. Había sido ingenuo. ¿Desde cuando Aizen era el único que podía hacer llorar a Rangiku? La energía espiritual blanca estalló a su alrededor como una antorcha, una mano acunando a Rangiku mientras otra descansaba sobre la empuñadura de su Zanpakuto. Dispara matar. Un nuevo objetivo de venganza existía ante él. Shinzo. Gracias por leer. Próxima actualización. Fate. Strikers. Patreon.com/Parcasius. Enlace al libro. Fate de Legaki Dark. K. Resumen del libro. Muerte. Dolor. Ruina. Nada se mantuvo sin cambios después de que una tragedia inexplicable provocó la pérdida de millones de personas en todo el mundo en lugares clave. Las ciudades se redujeron a terrenos baldíos de acero y hormigón, y muchos se vieron obligados a migrar. Cuando los eventos que condujeron a la tragedia anterior ocurrieran una vez más, Kevin Black iba a tener que aprender que a veces era mejor dejar los misterios sin resolver. Atrapado con sus amigos en el mundo de una ciudad en ruinas llena de monstruos, el viaje sería mucho más peligroso que el viaje en